Hoy vengo a hablaros de una de las herramientas que más he estado utilizando durante los últimos tiempos, ya que me ha ayudado muchísimo con toda la parte de aprendizaje, con toda la parte de investigación, con toda lo que sea, buscar sobre algo, informarme de una mejor forma y crearme yo mismo mis mapas mentales y mis movidas, aunque esta herramienta me ayuda muchísimo. Dicha herramienta es Notebook LM, que además, importante, es gratis. Eso es muy importante. Sí que es cierto que yo estoy usando la versión Pro, que me permite pues meterle más fuentes y demás, porque para ciertas cosillas necesitaba un poco más de capacidad de cómputo, pero veréis que la versión gratis es alucinante. Os voy a hablar muy en profundidad hoy de la herramienta, la vamos a ver un poco más y voy a daros bastantes casos de uso y cosillas que podréis hacer con ella que son bastante interesantes. No voy a extender mucho más esta introducción, vamos a darle caña, que si no esto se hace muy largo. Bienvenidos a Always in Depth. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Always in Depth, es un placer como siempre teneros por aquí. Voy a contaros un par de cosillas justo antes de empezar y de ponernos con el ordenador, pero hay un par de cosillas que me gustaría comentaros para empezar, y es que tiene una pequeña limitación, y es que a día de hoy podemos meterle hasta 50 fuentes a cada uno de nuestros cuadernos, que es una locura. Con el plan Plus podemos llegar hasta 300, pero vamos, ya os digo yo que para lo que lo vamos a utilizar, a no ser que sean casos muy concretos, no vamos a necesitar ni las 50 fuentes. Luego también tenéis que tener en cuenta que todo lo que vamos a hacer con esta herramienta, con Notebook LM, es en base a nuestra información. Nosotros vamos a darle un montón de información y fuentes, por lo tanto, esto nos va a ayudar mucho a que la inteligencia artificial no alucine demasiado, porque todo lo que le vamos a dar va a tener ya un contexto bastante fijado y no se va a ir mucho por las ramas y no va a tener esa capacidad de poder alucinar y de poder liarla demasiado. Y además está ahora mismo soportada por una de las mejores inteligencias artificiales que hay en el momento, que es Gemini, pero bueno, ya os digo que al final con el tema de las inteligencias artificiales, hoy, a día de hoy que estoy grabando esto, Gemini está muy fuerte, pero mañana será DeepSeek, al otro Claude, luego ChatGPT, es decir, cada vez es una, así que bueno, siempre son bastante fuertes, entonces yo entiendo que en ningún momento vamos a perder ningún tipo de potencial, y con todo esto tendremos ya más o menos la idea clara sobre lo que vamos a ver ahora, y luego os contaré. Vamos a ver primero toda la parte de un poco la interfaz y demás, y os cuento cómo hacer todo, que veréis que es extremadamente sencillo. Luego os daré algunos casos de uso que son relativamente interesantes, y por último os contaré algunas limitaciones e ideas que me parecen bastante curiosas de ver. Vamos a ello. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer para entrar en Notebook LM es entrar en la URL. Como veis es notebooklm.google.com, y con esto se nos abrirá la interfaz. Sí que es cierto que la primera vez que entréis es posible que haya un cuaderno en el que os explica un poquitín cómo hacer ciertas funcionalidades dentro de esto. Podéis eliminarlo, que os lo cuento yo todo súper rápido y súper fácil, ¿vale? Aquí tenéis la zona primera, ¿vale? Que nos damos la bienvenida a Notebook, y tenemos la parte más importante, que es la parte de crear nuestros cuadernos. Como veis yo ya tengo unos pocos creados en esta cuenta, y lo único que va a hacer falta es hacerle clic en crear. Una vez entremos dentro de la parte de crear, nos va a pedir que le añadamos las fuentes. Lo que os comentaba antes, esto de Notebook LM es una forma de tener cuadernos que nos van a ayudar pues a investigar más a fondo, a poder explorar, a poder resumir mucha información, porque uno de los grandes potenciales para mí que tiene esto es que vamos a poder meterle las fuentes de información sobre las que nosotros queramos trabajar. En este caso, como vemos, la parte de añadir fuentes para mí es la más importante, y lo bueno y lo malo es que podemos meterle un montón de fuentes, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que todas las fuentes van a estar procesadas en tipo texto. Es decir, si nosotros le metemos un MP3, es decir, un audio en MP3, podemos hacerlo, pero él va a transcribirlo. Si le metemos un enlace de una URL de un vídeo de YouTube, podremos hacerlo, pero él va a coger la transcripción. Es decir, en cualquier momento podemos subirle diferentes tipos de archivos, va a ser algo multimodal, que esto es bastante chulo, que podamos meterle diferentes tipos de documentos, pero la interpretación que va a hacer siempre es en base al texto. Es decir, si dentro del vídeo de YouTube, vamos a hacer un ejemplo con un vídeo anterior que hemos tenido en este canal, yo dentro de ese vídeo estoy hablando, estoy comentando una cosa y tal, y estoy haciendo como cierto énfasis en eso, la inteligencia artificial, en este caso Notebook LM, todavía no va a poder procesar eso. Como veréis, aquí dentro tenemos la parte de subir fuentes, podemos hacer clic para subirle fuentes en PDF, como veis aquí en texto, en Markdown, audio, lo que queráis. Podéis también vincularlas con Google Drive, podéis ir directamente al enlace, que es lo que vamos a hacer esta vez, porque es bastante curioso ver cómo funciona con el tema de los enlaces de YouTube, o incluso podéis pegarle texto. Es más, como curiosidad, si entráis dentro de la parte de la URL de YouTube, que ahora lo usaremos, como podéis ver aquí abajo en pequeñito pone que en este momento solo se importará la transcripción del vídeo.
Yo creo que eso es algo bastante interesante porque es posible que en algún momento en un futuro pues tengamos esta funcionalidad de poder ya no solamente tener el texto del vídeo, sino también tener todo el vídeo y poder hacer referencias a cosas que se vean durante el vídeo. Voy a pegar la URL de nuestro último vídeo y vamos a ver qué pasa. Pues muy bien, aquí lo que he hecho es pegar la URL del vídeo, como veis le doy a insertar, aquí está cargando y si os fijáis que el Untitled Notebook ya ha cambiado de texto, en este caso ya le ha puesto un título que le ha parecido bien, optimiza tu estudio, trucos y secretos, aquí nos dice que tiene una fuente y nos hace un pequeño resumen de la fuente directamente, ¿vale? Esto aquí es muy interesante porque nosotros vamos a poder meterle todas las fuentes que queramos y vamos a poder trabajar con ellas, pero para ver un poco la interfaz inicial vamos a trabajar sobre esto y luego profundizaremos un poquitín más. Es más, como curiosidad, dentro de la parte de fuentes, que aquí podemos añadirlas también haciendo clic aquí, tenemos también la parte de descubrir fuentes, ¿vale? Que aquí al lado la tenemos y podríamos hacer clic, ¿vale? Y aquí nos pone, describe sobre qué podríamos ver. Pues yo podría decir, como el vídeo sobre el que estoy hablando es el vídeo que hice sobre trucos y recomendaciones para aprender un poco más rápido y de una forma más óptima, pues podría buscar aquí directamente, oye, dame vídeos de YouTube que se hayan publicado a lo largo de este año, que no sean de hace mucho tiempo, que sean en español y que sean sobre, pues, técnicas de estudio. ¡Pum! Se lo pongo y me lo hará. Es más, vamos a probarlo, aunque no las voy a añadir, pero vamos a probarlo. Vale, como veis aquí ya le he puesto el prompt, podríamos decir, muy sencillo. Vamos a darle a enviar y veréis que aquí pues nos va a seleccionar una serie de fuentes que nosotros vamos a poder coger y traérnoslas para nuestro estudio personal. Mis 7 hacks de estudio para 2024, la mejor forma para estudiar y aprender en 2024, técnicas de estudio, nos ha traído también un PDF, en este caso como veis es multimodal, aunque yo le he pedido vídeos, me ha traído también un PDF, lo ha considerado interesante, Diego Fuentes, oposiciones de educación, etcétera. ¿De acuerdo? Esta parte de descubrir fuentes también es genial porque si queremos aprender sobre algo en concreto, podemos pedirle directamente que nos lo encuentre. Dicho esto, vamos a continuar un poco con la interfaz. Voy a hacerle una pregunta sobre el tema del que hemos hablado. Es más, si os fijáis aquí dentro de la fuente, podemos hacer clic y esto es una guía de cada fuente, nos hace un pequeño resumen, nos dice de los temas claves sobre los que he hablado, nos enseña la miniatura y por último nos da toda la transcripción del vídeo que ha hecho. Voy a hacerle una pregunta sobre el vídeo, porque esta es una de las partes bastante interesantes, que es el chat, y vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿cuáles son esos trucos que nos recomienda el chico del vídeo? Como veis aquí ya le he puesto, he dicho, ¿podrías hacer un breve resumen de los tips que nos da el chico del vídeo para estudiar mejor? Y veréis que en un momento, es decir, porque esto es muy rápido, nos va a hacer un resumen y nos va a hacer un resumen bastante potente, que luego nosotros, como curiosidad, podremos utilizarlo para otras cosas. Como veis, aquí nos dice los tips que había comentado, cada uno aprende a su estilo, estudia en el tiempo, facilita el flow, completa mini tareas, hace ejercicio y actúa. Esos son los tips que yo recomendaba en este vídeo. Entonces, esta parte del chat es súper interesante, pero luego a la derecha tenemos un par de lugares también que son muy curiosos, que es la parte del estudio. Aquí podemos hacer un resumen de audio, que lo que podemos hacer es directamente darle a generar, y esto nos va a generar un podcast entre dos personas normalmente en inglés, porque en este caso la herramienta en principio funciona en inglés, pero alucinante. Van a estar tratando el tema de una forma brutal y cuantas más fuentes les podáis dar, mejor. Pero podemos personalizarlo. Sí que es cierto que dentro de esta zona de personalización podemos pedirle que hablen en castellano, pero las voces no son las mejores del mundo. Aunque sí que es cierto que luego veremos que con combinaciones de diferentes inteligencias artificiales podremos sacar un resultado bastante mejor. Ahora, el resultado que te da con voces en inglés es alucinante. Luego, si os fijáis aquí abajo también podemos hacer toda la parte de notas, que nos va a dar como bastante opciones de hacer cosas. Por ejemplo, si yo sobre esto quiero hacer una guía de estudio, pues puedo hacer clic en guía de estudio, un resumen, preguntas frecuentes, una cronología. Por ejemplo, en este caso aquí, ¿cómo podría sacarme una cronología? Porque sí que es cierto, bueno, vamos a probarlo, vamos a darle a cronología y a ver qué es lo que hace. Nos está generando una nueva nota. Que por cierto, todo esto que hagamos ahora lo podemos también guardar como nota. Todo esto de aquí, que es el resumen este, podríamos decir, ale, guárdamelo como una nota. Yo hago clic aquí abajo, ¡pum! Y esto me lo guarda como una nota todo este texto que él me ha generado en base a la fuente que yo le he dado, ¿vale? Y esto de aquí, por ejemplo, sería la cronología. Mira, lo que he hecho es una cronología de eventos. Y me ha dicho que hace varios años descubrí mi pasión por aprender, hace muchos años, el día de lo del concierto y tal, antaño. Ah, vale, pues me ha hecho una cronología en base a los hechos y, ojo, aquí abajo me ha cogido el elenco de personajes que aparecen dentro de la explicación. Es decir, cuando hablaba el narrador, Alex, mi compañero Dan, el compañero de trabajo que es Víctor, que me hizo un cate bastante guapo, la gestoría, mis gatos aparecen también y los amigos del narrador. Vale, pues bastante curioso. Vale, me ha hecho aquí una nota. Es decir, todo esto sería un poco el resumen de todo lo que se podría hacer toqueteando cosas por aquí. Ahora vamos a lo que para mí es bastante guay, que es casos directamente de usos donde podemos aplicar esto de una forma bastante interesante.
Primera cosilla y truco que podemos ver directamente aquí, que es bastante curioso. Si os fijáis dentro de la información que nos ha estado dando dentro del chat, aparecen unos numeritos y unos puntos suspensivos. Esto de aquí es muy interesante porque si encontramos una parte de información que nosotros pensemos que es posible que no esté del todo correcta o que a lo mejor se haya liado, porque luego las transcripciones veréis que a lo mejor es posible que haya algunas palabras o algunas cosas que las interprete mal, porque por ejemplo yo no pronuncio perfectamente en inglés y a lo mejor se cree que he dicho una cosa que no es, o he dicho el nombre de un producto o de alguna cosa y no lo ha interpretado como tal. Entonces es posible que algunas veces encontremos cosas raras. Pues podemos ir directamente a este número, por ejemplo aquí en la parte de hace ejercicio, y veo este 8. ¡Pum! Pues aquí, mira, en este caso me lo ha marcado absolutamente todo. Aunque, espérate, esto son cosas del directo, porque sí que es cierto que a veces lo que hace es marcarme la parte exacta en la que aparece, pero en este caso no ha sucedido. Vale, me he dado cuenta de que a veces no lo había, fijaros, porque yo normalmente voy testeando estas cosillas también y me mola verlas. Como veis, bueno, podéis verlo detrás, tenía algunos otros proyectos con más fuentes y sí que es cierto que en el momento de hacer clic te lleva directamente a la fuente de donde ha sacado eso. Y muchas veces me cogía el párrafo de donde ha sacado esa información, pero en este caso directamente, por ejemplo, he querido probar con el tema de Pomodoro, que sé que hablo en una parte muy específica de él, y veo que cuando hago clic en donde hablo sobre ello, pues igualmente me está cogiendo todo. Supongo que depende un poco, y ya sabéis que al final estas herramientas a veces pillan unas funcionalidades, a veces otras. Bueno, en este caso no me marca exactamente dónde, pero sí que me marcaría la fuente. Es más, voy a hacer la prueba metiendo otra fuente y vamos a probarlo. Mira, directamente he ido a la fase de descubrir, he cogido una nueva web en la que se habla sobre cómo sacar el máximo provecho a tus horas de estudio, ¿vale? Y he visto que dentro de esa web se habla de la procrastinación, pero no se habla de Pomodoro. En este caso he hecho una prueba con qué se dice sobre el tema de Pomodoro, y si os fijáis aquí ya nos dice que esto se habla dentro de esta fuente. Pero por ejemplo en la otra fuente se habla del tema de la procrastinación. Así que voy a poner qué se dice de la procrastinación y a ver si directamente obvia la fuente original, que sería la fuente mía, y solamente me habla sobre la nueva fuente, es decir, que es capaz de encontrar en qué fuente se ha encontrado ese tema. Por ejemplo aquí, si hago clic en el 1, efectivamente nos pone, y fijaros, veis que ahora sí que nos lo marca cuál es esa parte de la fuente. Supongo que depende del tipo de fuente y cómo está estructurada. En una transcripción del vídeo, al final, como estoy hablando de tantas cosas, pues a lo mejor es más difícil encontrar en qué punto específicamente se habla sobre algo. Pero si os fijáis, por ejemplo, aquí se habla de la procrastinación y no encuentra exactamente el punto, que es el punto 2, pero sí que encuentra en qué punto se habla más sobre el tema de la procrastinación. Otra de las partes que más me gusta de usar este tipo de herramientas como NotebookLM es que toda esta fase de... Es decir, me recuerda a una especie de matrioska. ¿Sabéis las muñecas estas que vas abriéndolas y dentro hay como más información? Que en este caso serían muñecas, pero en mi caso quiero verlo como información. Y es que al final yo puedo estar haciendo una búsqueda sobre algo muy concreto, por ejemplo en este caso buscando secretos y técnicas para intentar optimizar mi estudio, pero lo que quiero hacer es al final una búsqueda sobre otra cosa, pero eso es como una parte pequeña. Entonces yo puedo hacer una búsqueda exhaustiva sobre esto, sobre trucos para mejorar mi estudio. Y ahora puedo tener aquí toda la información, me saco un resumen tal, me lo guardo como nota y esa nota me la saco como PDF, que voy a usar como fuente de información para una investigación superior, podríamos decir. Es decir, puedo ir paso por paso, investigando sobre algo, haciendo el resumen que yo quiero y encontrando la información que yo quiero, y esto anexarlo a otras cosas para hacer un resumen y encontrar la información que yo quiero e ir sacando constantemente información como si fuera una matrioska. Ir a una macro en la que yo quiero encontrar sobre algo y hablar sobre algo, pero más pequeño, voy buscando información y voy haciendo como pequeñas tareas. Me parece alucinante para ese cometido. Luego está toda la parte de intentar utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial con otras herramientas. En este caso habíamos visto aquí que podíamos generar una conversación en profundidad entre dos personas, pero podríamos utilizar algunas herramientas como Eleven Labs o incluso como Descript para poder hacer podcast en nuestro idioma con muchísima más calidad. O por ejemplo podríamos coger la parte esta de aquí de la cronología que nos había hecho de eventos y podríamos hacer gráficos, podríamos hacer diferentes cosas con una herramienta, por ejemplo, que se llama Napkin AI, que me parece alucinante. Os voy a enseñar algunos gráficos que he sacado sobre esto por aquí, que los vais a poder ir viendo por aquí encima. Pero vamos, una de mis recomendaciones con todo esto es no quedarse únicamente con esta herramienta, sino que utilizarla con herramientas externas para intentar sacar el máximo de partido. Que sí que es cierto que al final el uso de estas herramientas puede generar fricción, porque al final intentar
empezar a utilizarlas de base es complicado y al final cuesta mucho meterse, pero un momento nos metemos, vamos, podemos hacer que nuestras cosas que hacemos y nuestros trabajos evolucionen de una forma brutal. Otra parte que me parece muy interesante es que dentro de la parte de añadir, ¿vale? Para meter las fuentes, o como comentábamos antes, podemos meter audios también por MP3. Soy una persona, personalmente, a la que le encanta hacer viajes en coche, y durante esos viajes en coche suelo ir yo solo y a veces se me ocurren cosas. Pues me mando muchas notas de audio a través de WhatsApp, me pongo a grabar eso y me pongo ahí 20-30 minutos a hablar sobre una idea que he tenido, un diseño de un juego de mesa que me gustaría hacer, que por cierto soy creador de juegos de mesa y por eso tengo ahí también esa cosilla y tal, y me parece bastante curioso de que hay muchas personas que usan esto, que tienen sus conversaciones en Telegram, WhatsApp, donde sea, para mandar sus notas de voz. Y luego, yo personalmente hace tiempo me las escuchaba de nuevo para transcribirlas y coger las ideas que me parecían más interesantes. Pues aquí podemos subirlo también. Podemos entrar dentro de las fuentes y subir una fuente de un MP3 de un audio que tengamos, nos descargamos nuestros audios de WhatsApp y nos los pasamos aquí, para que nos haga una serie de notas y tener una serie de cuadernos con todo organizado. Y no solo esto, sino hay otra parte también que me parece muy interesante, en el parte ya más de negocio, más empresarial. Muchas veces se tienen muchísimas reuniones. Yo personalmente tengo reuniones en mi empresa varias veces y muchas veces hay cosillas que no quedan del todo claras, o incluso con esta diferencia de idiomas que algunos, es decir, yo hablo en inglés relativamente bien, pero hablo en inglés con un francés que él también habla relativamente bien, pero cada uno tiene su acento. Hay algunas cosas que se pierden, hay algunas cosas que no quedan del todo claras y vamos hablando muchas personas y hay cosas que no se terminan de pillar al vuelo. Pues aquí hay una herramienta genial, que es que ya directamente desde el Teams muchas veces podemos grabar estas sesiones, podemos transcribirlas y demás. Yo suelo pedir que se graben porque yo luego esa grabación la subo a YouTube, ¿vale? Me la subo como si fuera un vídeo de YouTube, la guardo en oculto, de tal forma que únicamente con la URL se puede llegar hasta esa grabación, y cojo esa URL oculta, se la subo aquí como YouTube y tengo la grabación de YouTube, la tengo puesta aquí como una transcripción y puedo hacerle preguntas sobre la reunión. Oye, ¿de qué se habló de esto que teníamos que hacer un proyecto para no sé qué? ¿O en cuánto tiempo dijeron que teníamos para hacer esto que no lo recuerdo? ¿O cuando estuvieron haciendo la explicación de tal, en qué momento hablaron sobre esto y qué comentaron al respecto? Podemos hacerle preguntas de las reuniones y podemos tener aquí un asistente alucinante en ese sentido. Las reuniones las tenemos y muchas veces se las lleva el viento y hablamos de cosas que luego se nos acaban olvidando. Yo ahora mismo tengo un montón de reuniones grabadas en un canal de YouTube que tengo aparte, que no existe, es decir, que tiene 0 suscriptores y 0 vídeos, donde tengo subidas mis grabaciones en oculto. Pues puedo entrar ahí, copio aquí y tengo ya las grabaciones y todas las cosas completamente listas para poder trabajar con ellas. Y se me ocurren muchísimas más cosas que podríamos hacer con Notebook LM, desde guías de estudio, que aquí aparecen, preguntas frecuentes sobre las diferentes fuentes que tenemos, uniones con otras inteligencias artificiales, como hemos visto, para generar esos podcasts, para poder generar vídeos, para poder generar imágenes, generar gráficos. Podríamos irnos directamente a Gemini para la parte de Canva, que me parece también alucinante, para que nos haga... Es más, vamos a hacerlo. Al final, se me apetece hacer cosas así en el vídeo y de paso os las enseño y vamos, para mí genial. Aquí dentro de Gemini tenemos la parte de Canvas, en la que yo personalmente le voy a poner, ¿vale?, este texto que hemos puesto aquí, que era como un resumen de lo que se ponía en el vídeo, ¿de acuerdo? Y voy a montarle un prompt. Le he hecho un prompt súper sencillo para que veáis la potencia que tiene esto. En base al siguiente texto, que es lo que hemos copiado, hazme una página con bullet points y la información más relevante. Vamos a ver qué es capaz de hacer Gemini. Fijaros, consejos para aprender mejor, y nos hace esta página, ¿vale? Directamente. Pero, y ahora veréis, vamos a hacer, por ejemplo, que nos lo convierta para que yo pueda ponerlo en una página web. Le digo, me gustaría ponerlo en una web. ¿Podrías ayudarme con el código? Y nos va a montar directamente el código que tendríamos que utilizar, como veis aquí, y lo genial es que también hay una parte de vista previa para que veamos que todo está bien. Si os fijáis, entramos aquí cuando termina de crear el código, aparte de explicárnoslo aquí, que esto es una parte genial para todos aquellos que no estén muy acostumbrados a programar. Sí que es cierto que haré un vídeo en no mucho tiempo para que yo creo que saber programar a día de hoy es muy bueno, pero no a nivel específico, sino entender la programación. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Pero si os fijáis, mirad, he hecho directamente todo el código y aquí tenemos la vista previa. Pero imaginad que yo quiero que estos títulos sean interaccionables. En el momento en el que yo pase con el ratón por encima, como que hagan algo. Vamos a pedírselo. Mira, vamos a hacer eso. Me gustaría que los títulos de las diferentes secciones tengan una interacción al pasar el cursor por encima. A ver qué nos hace. Pero, vamos, estas cosas me parecen
alucinantes. Es más, si os fijáis dentro del código lo va a estar modificando, ¿vale? Aquí nos lo dice, que hace el hover effect, tal, no sé qué, para los H2, y fijaros, cuando paso por encima, ¡uep! Ahora tenemos una interacción. Y en base a esto, pues yo ya puedo trabajar, decirle al canvas, oye, vale, pues me gustaría que en lugar de una interacción fueran unos botones, cuando haga clic se despliegue y aparezca. Es decir, podemos hacer lo que queramos, pero esto me parece alucinante. Lo que os decía antes, no quedaros únicamente con el uso de NotebookLM, que la verdad es que es genial y es una herramienta brutal. El ser capaz de interrelacionar las diferentes inteligencias artificiales y usarlas de forma óptima es cuando va a hacer que explote todo. Y la verdad es que estamos, ya lo sabemos todos, en una era alucinante para estas cosas. Para mí, lo peor que tenemos a día de hoy, y es algo que a lo mejor trataré un poco más en otro vídeo, porque creo que puede ser bastante extenso, es todo el tema de la fricción al uso de las nuevas herramientas y de las nuevas tecnologías. Es algo que tenemos que quitarnos un poco de encima, porque a mí también me costaba ponerme con NotebookLM, pero dije, me pongo, aprendo, tal, no sé qué, y a día de hoy lo utilizo casi cada 2x3. Y así me pasará con la siguiente herramienta, si es que soy consciente. Pero tenemos que ser capaces de sobrepasar ese primer muro y darnos cuenta de que luego no es tan difícil. Por último, antes de cerrar, me gustaría terminar con las poquitas limitaciones que tiene NotebookLM, pero algunas tiene. Las tengo aquí apuntadas porque creo que son bastante importantes. La primera de ellas es que a día de hoy todavía solamente podemos meter 50 fuentes, 300 en caso de que estemos dentro de la parte del plus. También tendríamos el tema todo este de que las cosas pasan de audio a texto, de vídeo a texto, no se procesan cosas que no sean textos, en este caso, todo el tema de imágenes y demás todavía no es capaz de procesarlo. En algún momento sucederá, estoy seguro, pero por ahora no es el caso, así que es como una pequeña limitación. Luego tened en cuenta que todas estas conversaciones que tenemos aquí, por ejemplo estas que hemos estado haciendo y demás, son todo conversaciones temporales. En caso que queramos guardar algo que nos parezca interesante, hacemos clic, como hemos visto antes, en el guardar como nota y nos lo guarda como una nota para poder trabajar con ello en un futuro. No hagáis un montón de trabajo, luego salgáis, porque al volver todo ese trabajo se habrá perdido, a no ser que hayáis guardado las cosas más importantes, que es lo que tendríais que hacer. Luego pensad que la calidad de las fuentes al final no está, podríamos decir, sesgada. Es decir, si nosotros cogemos aquí, nos ponemos en descubrir fuentes y esto empieza a tirar con las fuentes, no estamos 100% seguros de esa calidad, de esas fuentes, porque al final él está buscando y está intentando darnos lo más interesante, pero nosotros tendríamos que tener ahí como una pequeña función de exploración de dichas fuentes, a no ser que las conozcamos. Si cogemos, por ejemplo, un libro que nos gustaría y queremos hacer un resumen, o un vídeo de YouTube de mío, de la mesa de dama, hablando de juegos de mesa, y te gustaría saber de qué juegos hablo en ese vídeo, pues puedes copiártelo aquí, ponerlo y ver cuáles son mis opiniones. Eso es genial, pero porque sabes la fiabilidad y la calidad de esa fuente. Y por último nos queda el tema de, pues, el idioma que tenemos dentro de esta herramienta, que al final casi siempre todo se desarrolla en inglés y las cosas funcionan mucho mejor en inglés. Poco a poco se van desarrollando en otros idiomas y cada vez funcionan mejor, pero es algo que, por ejemplo, con la parte del podcast se nota muchísimo la diferencia cuando lo intentas hacer en inglés o en algún otro idioma. Tenemos toda la parte de privacidad, que al final sí que es cierto que estamos utilizando en fuentes públicas y al final es algo que está en internet, pero aquí dentro meterle cosillas, pues no... nunca se termina de saber del todo. La parte de la privacidad dentro del mundo de los datos cada vez es más importante y también hay que hacer un vídeo al respecto, porque creo que es muy guay el hecho de que las cosas se compartan para que podamos utilizar los datos, ya que yo soy data scientist, me gusta tener datos para poder trabajar con ellos, pero tiene la cara B de la moneda, o la cara oscura, que es que esos datos se utilicen mal. Entonces hay que trabajar sobre esto y hay que ver un poco cosas sobre esto, pero ya hablaré un poco más en profundidad en otro vídeo. Y todo el tema de la continuidad de estas herramientas, pero en este caso, al tener esto que es de Google, pues en principio esta herramienta no creo que vaya a perder su continuidad, porque Google no creo que vaya a desaparecer mañana. Así que son las pequeñas limitaciones que os tenía que contar, porque al final son cosillas que también hay que saber. Muy bien, y cerrando el vídeo, 3 consejos súper rápidos antes de terminar, porque creo que son cosas que utilizo yo en esta herramienta, que son utilizar mejores prompts. Ya habéis visto que los prompts que he estado utilizando yo son súper básicos y súper pobres, para que veáis el potencial de la herramienta, pero con mejores prompts podréis sacar canela en rama de estas herramientas, algo brutal. Combina herramientas, como hemos comentado antes, intentad utilizar esto combinado con muchas otras cosas para sacarle el máximo potencial. La gran mayoría de las herramientas de las que os vamos a hablar aquí van a tener todas versión gratuita, y si no, lo vamos a comentar específicamente. Cosas como Napkin son alucinantes y tienen versión gratuita que funcionan de 10, ya lo habéis visto antes que había algunos gráficos realmente guapos. Y por último, lo que os digo siempre, iterad
y reempezad otra vez, es decir, id iterando en todo lo que vayáis haciendo e id regenerando las cosas para que cada vez tengáis mejores resultados y podáis trabajar mejor con estas herramientas. Espero que os haya sido útil este vídeo sobre Notebook LM, la verdad es que es una herramienta que a día de hoy utilizo un montón y espero que con esto se haya quedado un poquitín todo más claro. Estaré encantado de responderos como siempre en los comentarios, cualquier dudilla, cualquier cosilla que queráis comentar. Ha sido un placer, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.